Muy buenas tardes a todos, espero como siempre que se encuentren bien. Para los que no me conocen todavía, me presento. Mi nombre es Lorena Puebla Hernández, soy abogada en Madrid y soy la fundadora de Proyecto Justicia. En el vídeo de hoy voy a hablarles de los pasos que debemos dar de forma imprescindible tras la concesión de un visado, de una autorización de estancia o residencia en España. Esto es a raíz de que muchos de ustedes les llega su visado su resolución favorable de estancia o residencia si presentaron en España y no saben qué pasos son los que deben dar a continuación para concluir su proceso migratorio con éxito. Es importante que tengan en cuenta toda la información que les voy a dar aquí en este vídeo para que su proceso migratorio se complete con éxito y tengan su tarjeta de identidad de extranjero o cédula de identidad, como ustedes lo llamen, lo antes posible. Dicho esto, lo primero que debemos tener en cuenta es que los procesos migratorios en España constan básicamente de dos fases. La primera es la presentación de la solicitud de visa o estancia o residencia en el organismo correspondiente, que puede ser un consulado o la oficina de extranjería si ya nos encontramos en España, o la unidad de grandes empresas si nuestra autorización pertenece a la ley de emprendedores. Y la segunda fase es el trámite en la comisaría de policía, cuando nos llega la resolución favorable por parte de esa entidad, donde debemos hacer la toma de huellas y la confección del TIE o la tarjeta de identidad de extranjero, cuando nos conceden, como les dije, la autorización de estancia o residencia o el visado, que es lo que llamaríamos la segunda fase. Hoy precisamente nos centraremos en esta segunda fase, teniendo en cuenta que hay unas instrucciones generales y otras instrucciones específicas dependiendo del trámite que hemos realizado. Es decir, no para todos los trámites es lo mismo y puede haber algunas variaciones de lo que yo les diga aquí con respecto a algunas provincias, concretamente en España. Así que debemos tener muy presentes las características propias de la residencia que hemos adquirido o estancia para que esta fase final sea lo más llevadera posible y también tener en cuenta dónde nos encontramos. Pero como siempre, antes de empezar, me gustaría recordarles a aquellos que no lo saben que tenemos un grupo de Telegram que se llama Inmigrantes, donde entre los abogados que forman parte de nuestro equipo y los miembros de la comunidad vamos resolviendo las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Voy a dejarles el enlace, como siempre, en la descripción de este vídeo. Así que bueno, por allá estaremos resolviendo dudas o para lo que necesiten. Dicho esto, vamos a los documentos genéricos que debemos reunir una vez nos llega ese visado, para lo cual tenemos normalmente 90 días para entrar en España, o pues la resolución favorable de extranjería o de la unidad de grandes empresas. En primer lugar, el formulario de solicitud, que es el modelo X17, si mal no recuerdo, debidamente cumplimentado y firmado por el interesado o su representante legal, o el formulario de solicitud específico en el caso de que el TIE o tarjeta de identidad extranjero que se va a expedir esté asociado a la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores que ya les comenté. Con esto me refiero a las residencias como las de nómadas digitales, profesionales altamente cualificados o entre otros, y también sus familiares. Vamos a tener que presentar el documento acreditativo de nuestra identidad, que puede ser únicamente o el pasaporte en vigor o la cédula de inscripción de extranjeros indocumentados expedida por las autoridades españolas, o un título de viaje válidamente expedido y reconocido por España. El justificante de abono de la tasa lo vamos a tener que presentar también. La tasa, si mal no recuerdo, es el modelo 790 código 012 del Ministerio del Interior. Adicionalmente debemos llevar 2 fotos tamaño carnet y el certificado de empadronamiento actualizado, es decir, que no debe tener más de 3 meses de antigüedad. Acudiremos también con nuestra resolución favorable de concesión de estancia o residencia o el visado directamente estampado en el pasaporte. Entonces, teniendo en cuenta que en algunos casos no nos ha llegado, en algunos casos hay algunos clientes a los que no les ha llegado su resolución favorable y simplemente con la captura de pantalla de la página oficial de seguimiento del expediente donde sale favorable es suficiente para hacer el TIE. Entonces, creo que esto es un dato importante porque sé que muchos esperan la resolución y al final nunca llega. En caso de que no sea la primera vez que se les pide una tarjeta de identidad de extranjero, hay que traer la anterior, en su defecto, pues la denuncia de extravío o sustracción. Debemos tener en cuenta que los menores deberán ir acompañados de su representante legal debidamente acreditado y con documentación de identidad original y en vigor o por la persona pues apoderada por estos. No sé si lo he dicho, pero hay que llevar 2 fotos tamaño carnet, si no pues se los digo. Importante que tengan en cuenta que en trámites concretos donde la residencia se concede con motivo de una oferta laboral,
nuestro empleador o empresa debe darnos de alta previamente en la Seguridad Social Española antes de acudir a la cita. Es muy importante tener en cuenta que este alta en Seguridad Social debemos enviarla al correo electrónico que ellos mismos nos indican en la resolución favorable antes de acudir a esa cita. En caso de que no lo hagamos así, es decir, que la empresa no nos dé de alta antes de acudir a la cita de toma de huellas, lo más seguro es que no nos dejen hacer el trámite cuando acudamos a la comisaría, es decir, hacer la toma de huellas y confesión del TIE. ¿Con esto qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a autorizaciones como puede ser el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial. Una vez ingresamos en España, nos tienen que dar de alta en Seguridad Social para hacer el trámite de toma de huellas. El arraigo social con oferta de trabajo sería otro ejemplo. La modificación a residencia y trabajo por cuenta ajena en el régimen general de extranjería, por ejemplo, desde el estatus de estancia de estudio, residencia para búsqueda de empleo u otra residencia no lucrativa, por ejemplo. En esos casos, una vez nos llega la resolución, tienen que darnos de alta en Seguridad Social antes de ir a comisaría. También hemos de tener en cuenta que no debemos elegir la misma cita si nuestra autorización se resolvió en extranjería o en la UGE. Esto depende de la ciudad donde estemos residiendo. Yo les dejaré el enlace en la descripción del vídeo donde podrán ver las opciones de citas que hay. En Madrid, por ejemplo, es así, pero sé que hay provincias pequeñas que es la misma cita de toma de huellas para todos los trámites. En este caso, o sea, en caso de que te encuentres en Madrid o Barcelona, por ejemplo, y nuestro proceso se haya resuelto por extranjería, el trámite que debemos elegir en la web es policía, toma de huellas, expedición de tarjeta, renovación de tarjeta de larga duración o duplicado. Y en caso de que nuestro proceso se haya resuelto en la unidad de grandes empresas bajo el amparo de la ley de emprendedores, es decir, si nuestra residencia, les repito, es como profesional altamente cualificado, nómada digital, entre otras, y nos encontramos en ciudades como Madrid o Barcelona, es decir, y también para los familiares, la opción que vamos a elegir, sin embargo, es la de cita para toma de huellas de resoluciones que pide la Dirección General de Migraciones. Sin embargo, ojalá pudiéramos decir que en efecto todo es así tan sencillo como que nos llegue la resolución favorable, reunimos la documentación y vamos a la cita sin problema. Esto no suele ser la realidad. Este trámite se suele atascar en esta fase, sobre todo en grandes ciudades. En primer lugar, porque según en qué provincias conseguir esa primera cita para toma de huellas es una auténtica odisea, hasta el punto de que hay personas que las venden, por lo que recomiendo que calculemos más o menos cuando están a punto de resolvernos el expediente en extranjería, ya que cada proceso tiene sus tiempos de resolución aproximados dependiendo de la provincia o en la unidad de grandes empresas, si nuestra presentación la hemos hecho por esta vía, y empezar pues más o menos cuando calculemos que nos queda un mes para que nos llegue esa resolución favorable, que empecemos a tramitar la cita para toma de huellas y confesión de TIE en la comisaría de policía. Esto nos va a hacer ganar bastante tiempo en vez de si esperamos a que nos llegue la resolución para ponernos a buscar cita. En segundo lugar está el tema del empadronamiento, que a veces hace que el momento de la toma de huellas se retrase, y esto nos puede generar estrés debido a que en la resolución de concesión de residencia nos dan un mes para hacer el trámite de cita para toma de huellas y confesión de TIE. Entonces, comentarle que esto no es tan así. Es decir, si por cualquier causa ajena a nosotros no podemos encontrar una cita y no nos hemos empadronado, por lo que quiera que sea, esto se retrasa el trámite de la toma de huellas, no significa que por ello nos vayan a dejar sin residencia. Ya les digo yo que a mis clientes pues no les ha pasado. Especificar que me refiero precisamente a los trámites en los que no se exige estar empadronados para solicitar la estancia o residencia o un visado, porque se solicita desde el exterior. Entonces, en esos casos es lo que suele ser problemático, por ejemplo, en estancias de estudio, nómadas digitales, profesionales altamente cualificados o visados, que la persona ya tiene que empadronarse antes de acudir a la cita para toma de huellas. Por lo que recomiendo pues que usen este tiempo que están esperando por su resolución para buscar un domicilio fijo en el que podamos empadronarnos, ya que independientemente de cuál sea nuestro trámite, al final, cuando llegue ese momento de la cita para toma de huellas y confesión del TIE en la comisaría de policía, debemos estar empadronados. Así que esperemos mientras nos resuelven para empadronarnos. Si acaso estamos presentando desde España, obviamente el que está desde el consulado no lo va a poder hacer. Otro punto también que debemos tener en cuenta es que el mismo día de la cita nos dan el TIE. En realidad nos lo otorgan unos 30 días después, para lo que debemos gestionar pues una segunda cita, es decir, la primera cita es para toma de huellas y la segunda cita para recogida del TIE en la mayoría de los casos.
Lo positivo es que con el resguardo que nos dan el día de la toma de huellas ya podemos hacer todo lo que haríamos prácticamente si tuviéramos la tarjeta en la mano, como trabajar, que es lo que más me preguntan. Entonces tenemos la cita para toma de huellas, 30 días después más o menos cita para recogida del TIE, en la mayoría de los casos. Y para terminar me gustaría hacer un breve apunte específico para aquellos cuya residencia es como nómadas digitales, ya que en España, es decir, teniendo en cuenta si se han presentado esa solicitud como freelance o autónomos, una vez tengan el resguardo, una vez acudan a la cita y tengan el resguardo, deben tramitar su certificado digital, deben darse de alta en Hacienda y darse de alta en Seguridad Social. No obstante, voy a hacer un vídeo específicamente sobre esto. Entonces, los nómadas tienen que cumplir con sus obligaciones. Si son autónomos o freelance y se presentaron así a la solicitud, deben, una vez tengan el resguardo, es decir, que acudan a la cita para toma de huellas y les den ese resguardo de que ya su TIE está en confección, deben proceder a tramitar su certificado digital, darse de alta en Hacienda y Seguridad Social. Lo repito por si no quedó claro. Entonces, es importante cumplir con nuestras obligaciones. Recuerden que en Proyecto Justicia, en el Departamento Fiscal, podemos ayudarlos con este tema. Entonces, por hoy me despido. Espero que más o menos les haya quedado claro los pasos a seguir. Les dejaré el enlace aquí abajo, el enlace a la web de cita para toma de huellas y confección del TIE. Tengan en cuenta que también, dependiendo de la provincia de España donde nos encontremos, la información que les he proporcionado pues puede variar un poco. Hay provincias de España, por ejemplo, como Valencia, donde solamente nos autorizan a hacerlo en comisarías específicas, no puede ser en cualquiera. Y así pues hay algunas variaciones. Así que hay que leer muy bien la resolución. Si nos ha llegado ya, lo mismo también que yo les dije que con la foto, es decir, de la captura de pantalla de que ya está concedido el trámite, esa estancia o residencia es suficiente para hacer el TIE, pues hay algunas comisarías que te lo aceptan y otras que no. Más o menos aquí les he intentado dar una imagen global de lo que es esta segunda fase del proceso, que a veces parece sencilla, pero se puede atascar bastante dependiendo de cuáles sean nuestras circunstancias. Recuerden pues adelantar con el tema del empadronamiento si no tuvieron que presentarlo, eso como requisito imprescindible para tramitar su solicitud de estancia o residencia en España. Recuerden adelantar con la búsqueda de la cita para toma de huellas, es decir, cuando más o menos calculen que está cercano a resolverse el proceso, así vamos a ganar tiempo. Así que espero que estos tips les hayan ayudado. Recuerden que me pueden dejar sus dudas en los comentarios, que estamos en Telegram también, y como siempre les digo, volveré pronto y con más. Hasta luego.